Se han expresado las diferentes visiones de ciudad que han sido lo fundamental del debate político y público en las últimas décadas. Lara, Cambio Radical, ha expresado aquí la posición de, más o menos, la que expresó el alcalde Peñalosa, de sustentar la movilidad de la ciudad sobre la base de la expansión del Transmilenio de solo bus. Es decir, lo que hoy tenemos en la ciudad de Bogotá, pero hacia la 68, hacia la séptima, hacia la avenida. Esa ha sido una apreciación sostenida desde hace varias décadas y sobre la cual se han invertido varios billones de pesos. La segunda visión que veo de movilidad es la que ha expresado el Centro Democrático, es decir, una ciudad que concibe que el uso del carro intensivamente es una expresión de la libertad y el libre mercado. Así se concebía en el siglo XX en las ciudades de Estados Unidos. Ese fue su paradigma de movilidad. Ahí, con la última intervención, la de la calumnia, pero ese no es un paradigma de visión de ciudad, es simplemente una propaganda de extrema derecha. Y el paradigma que ha defendido Bogotá Humana, que se acerca a los planteamientos hechos por Angélica Lozano e INTI, que tiene que ver con el transporte multimodal e integrado como la prioridad de la movilidad después de la bicicleta y el peatón. Son visiones diferentes y tienen consecuencias diferentes. Lo único que permitiría es que si el pueblo votó mayoritariamente por la visión del transporte integral y multimodal, no por las otras, pues entremos en debate, pero respetemos la que hemos defendido, porque tiene una legitimidad popular. Veamos un poco el tema de una política de estímulo al uso del carro. Yo quiero que vean este primer cuadro, que es un poco el parque automotor particular en la ciudad de Bogotá, igual es en las demás ciudades, es un crecimiento exponencial. 100.000 vehículos más o menos cada año entran. Aquí en este cuadro se pueden anotar dos consecuencias si seguimos así. La primera, que la visión, el imaginario ciudadano montado, construido alrededor del uso intensivo del carro particular, tenderá a decir, en la medida en que entramos más y más carros, hagamos más y más vías para carros. Eso significa, si pudiéramos seguir esos ritmos, que ninguna ciudad del mundo ha podido seguirlos, significa destruir la ciudad. Tiene un correlato urbanístico. Como hay que hacer más y más vías, lo que hay es que expandir más y más la ciudad sobre el territorio concomitante, es decir, depredar. Esa es Houston. Si ustedes miran fotos de Houston, verán que el centro de Houston son simples parqueaderos de carros. Esta visión anacrónica, en mi opinión, corresponde al siglo XX, de pensar que una ciudad se moderniza usando intensivamente el carro y por tanto adaptando la ciudad, no al revés, adaptando la ciudad a una infraestructura para carros que tiene que expandirse con velocidades iguales a las de la compra del carro, significa dejar de invertir en salud y educación. Significa trasladar ingentes recursos vitales para una sociedad humana hacia infraestructura para carros, que tiene que pagarlos la sociedad, nadie regala esa infraestructura. Significa una ciudad insostenible. Y por eso ya no hay ninguna ciudad del mundo que defienda ese modelo. Tratando de aparentar que la tesis de desestimular el carro particular es una tesis anti-mercado, casi que dicen castrochavista.
Se les olvida que la ciudad más capitalista del mundo, cerca de la calle más capitalista de la sociedad mundial, Wall Street, no deja entrar los carros. Y deberían preguntarse por qué. La ciudad de Nueva York, Times Square, la gran vitrina del capitalismo mundial, no permite entrar los carros. Y tiene razones de ser. No es sostenible, no solamente porque los recursos de una ciudad o de un país se irían en una infraestructura estéril, no solamente porque el urbanismo de una ciudad construida alrededor del carro, como el estado de la Florida, es profundamente costosa, solo permisiva en un país como los Estados Unidos, basado alrededor del consumo intensivo del petróleo, y por eso se desatan las guerras, sino que en tiempos del cambio climático, cuando los científicos del mundo han dicho a la humanidad: tenemos obligatoriamente, para preservar la vida, desconectarnos en nuestras economías del consumo del petróleo y pasar a energías sostenibles, hay que desestimular el uso del carro. Este planteamiento, defendido aquí por el Centro Democrático, no es sostenible. Una ciudad así va hacia el fracaso, y si así se moviera la humanidad, vamos hacia la extinción de la especie. El mercado debe regularse en función del interés general. Por eso se les olvidó a estos parlamentarios, cuando dicen que no estoy aplicando la ley, que la consulta popular me obliga a un solo día sin carro, lo cual es mentira. Me obliga a hacer un día sin carro, al menos, que es diferente. La segunda parte de la consulta no la mencionan. La segunda parte de la consulta votada por la ciudadanía bogotana es que en hora pico no se deben usar carros. Y lo votó la ciudadanía a partir del 2015. Tatiana. Entonces, aplicamos la segunda parte de la consulta. Ahora, esta tesis se sustenta por el gremio aquí presente, FENALCO, que ha venido esgrimiendo que las ventas del comercio se caen en un día sin carro. ¿Se puede medir el comercio en un día? ¿O hacen una encuesta que transmiten al público? ¿Cómo se mide el comercio en la ciudad de Bogotá? Objetivamente. Objetivamente se mide a través del impuesto que paga el comercio, el ICA. En los bimestres en donde ocurre el día sin carro, ¿disminuye el comercio a través de los años desde que comenzó la práctica? En ninguno. No es cierto. Ellos dijeron que con la peatonalización de la séptima se caía el comercio, lo dijeron con los mismos argumentos. Aquí está nuestro secretario de Hacienda. Medido el ICA en la séptima, que es una medición bimensual pero objetiva, ¿ha caído el comercio en la séptima? No, crece a la tasa del 7.5% anual. La peatonalización, el uso de la bicicleta, no acaba el comercio. Lo que sí hay que hacer, y en eso FENALCO debería ayudar para colocarse al orden de los objetivos de la humanidad que trata de combatir su principal problema, que es el cambio climático, es incentivar al comercio para que pueda acoger al peatón, al hombre y a la mujer en bicicleta. Ya el comercio lo hace por sí mismo. Y el último día sin carro observamos ingeniosos experimentos del comercio capturando nuevas ramas de producción, como producción de bicicletas, comercialización de bicicletas y comercios que aceptan la bicicleta y el peatón. Es por ahí el camino para los próximos días sin carro. Pero como decían que rompimos la ley y la Constitución con el día sin carro, yo quiero anunciarles que todas las decisiones judiciales
que FENALCO puso a través de algunos de sus socios han fallado a favor del distrito. Y han fallado a favor del distrito con una tesis que a mí me parece fundamental y que cualquier parlamentario debería saber, porque se lo ordena la Constitución, es así. El interés general prima sobre el interés particular. Eso es lo que han dicho los jueces. Y en el día sin carro se expresa un interés general por formas de movilidad sostenible, por un mejor aire, por la salud, por la vida, que está por encima del que vende gasolina. Claro, el que vende gasolina ve perder un dinero ese día, pero el interés general se preserva. Ahora, no quisiera yo que la ciudad de Bogotá realmente cogiera el rumbo de este modelo. El modelo de reconstruirse alrededor del auto. No lo ha querido Bogotá desde hace décadas. Bogotá tiene la peor velocidad del transporte de América Latina, comenzó diciendo el representante Lara. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto. No digo que sea excelente, no estoy moviéndome en un terreno de falsos optimismos, pero voy al objetivo. ¿Cuáles son las velocidades promedio del transporte en las ciudades de América Latina? Este es un desarrollo, leo los datos. La velocidad en Bogotá en hora pico es de 27 kilómetros por hora, año 2014. ¿Cuánto es en Medellín? 22.6 kilómetros por hora. ¿Cuánto es en Madrid? 24.1 kilómetros por hora. ¿Cuánto es en México, Distrito Federal? Si no voy a hora pico es 22 kilómetros por hora, pero si voy a la hora pico, y por eso está entre las 10 ciudades de peor movilidad, conjuntamente con Los Ángeles y Pekín y otras ciudades, es de 10 a 12 kilómetros por hora. Si miro Sao Paulo, es de 19.1 kilómetros por hora. Y si voy a Santiago de Chile, tiene dos formas, porque tiene una ciudad para el carro que tiene 41 kilómetros por hora en autorrutas express. Y si voy a los buses, tiene 23 kilómetros por hora. Ese es el contexto mundial. Uno de los grandes problemas de las grandes ciudades del mundo, casi ninguna se escapa a ello, es la congestión. Ahora, ¿el paradigma urbano es aumentar la velocidad? Si aumentamos la velocidad, aumentan los muertos. Pero quería corregir primero sus datos. Hay otros datos por corregir. Dijeron la inseguridad. Y dijo bien el representante del Centro Democrático, el primero que habló, pero la inseguridad es integral. Comencemos hablando de seguridad vial. Y después no dio los datos. ¿Cómo es la seguridad vial de la ciudad de Bogotá comparada con las demás ciudades de Colombia? Porque, entre otras, representante Navas, el alcalde asiste si los temas son del orden nacional o tienen que ver con el orden nacional al Congreso. Pues este es un buen escenario para ver lo bueno y lo malo de Bogotá de cara incluso a las demás ciudades de Colombia para ejemplarizar o para tomar ejemplo. Es una de las gracias de este debate. Pues veamos, la ciudad de Bogotá tiene el nivel de mortalidad por accidente de tránsito más baja de Colombia al lado de Barranquilla. Tiene 6.5 muertos por cada 100.000 habitantes derivados de accidente de tránsito. El promedio de Colombia es 16. El promedio de América Latina es 13.
Y Bogotá, siendo la ciudad más grande y con la mayor cantidad del parque automotor, tiene 6.7, esa es la cifra correcta. Derivamos de allí que entonces la accidentalidad vial de Bogotá está en el caos, es espantosa, está fuera de control, es la más baja de Colombia. Para no hablar de tasa de homicidios y otras circunstancias que nos separarían del tema. Que entre otras, dato del día sin carro, la ciudad de Bogotá el último día sin carro tuvo 0 homicidios. Ahora, hay otros datos que aquí se han lanzado. Entre otras, no solamente la tasa más baja de Colombia, sino que en este trimestre la redujimos en 32%. Se dijo por un representante que las condiciones ambientales de Bogotá son caóticas. No son las mejores, es cierto. Ese es uno de nuestros grandes problemas como ciudad, pero los datos no dicen eso. Y quisiera un poco los datos, Susana, que no los tengo aquí. Los datos sobre el aire en Bogotá son los siguientes, antes de este cuadro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros respecto a contaminación del aire, representante Lozada? Lo siguiente, estos son los datos. ¿Dice usted que tenemos el peor diésel? No. El diésel de Bogotá tiene 22 partes por millón de azufre. ¿Sabe cuánto es en Colombia? 50. Dice usted que el transporte público, porque no hemos chatarrizado, porque son los vejestorios que se pintan de azul, y entonces obviamente contaminan porque son vejestorios. Eso no es cierto. La política del SITP ha consistido no en sacar todos los buses anteriores, porque entonces el problema social que anuncia el representante Guevara sí que sería grave, porque al sacar a todos esos propietarios de buses, que son el 95% del transporte de la ciudad de Bogotá, hay que pagarles renta y hay que pagarles la chatarrización, y eso lo paga el usuario. Luego, el precio de la tarifa en un transporte completamente nuevo, que no tiene ninguna ciudad del mundo, sería tan alto que nos quedaríamos sin demanda, y además con un problema social agudísimo, porque se nos iría a la quiebra todo el transporte público masivo zonal de la ciudad de Bogotá. Por eso en el 2010 hicieron una postura de equilibrio que me parece correcta. No lo hice yo, pero me parece correcta. Y fue sacar los buses más viejos para la chatarrización y dejar los buses que tuvieran en promedio 10 años hacia acá en el sistema integrado de transporte público. Eso arroja un mejoramiento del aire. Por eso las cifras al respecto dicen que mientras en el 2008 la contaminación del aire de Bogotá en un 40% tenía que ver con el transporte público, eso ha bajado en el 2014 al 25%. ¿Dónde tenemos que hacer énfasis? En el transporte de carga. Pero los necesitamos a ustedes para que le pongan leyes y normas al transporte de carga para que también chatarrice y para que también se modernice en términos de energías sostenibles, menos contaminantes. No depende del distrito. Ahora, usted hablaba de las motos. Nosotros tenemos en 2 tiempos, que son las motos más contaminantes, 6.189. Antes eran 15.000. Han bajado y se van a volver 0. Es decir, es un problema superado en la ciudad de Bogotá. Por eso el transporte público arrojó como material particulado 1.400 toneladas al año en el año 2008 y hoy arroja al aire 946.
Pero quiero que usted vea lo que ha pasado en relación a la estructura de la flota. Y ahí sí podemos ver este cuadro, que quiero que... ahí está. El futuro del programa de salto tecnológico es el último círculo. El azul son buses no contaminantes. El gris son los más contaminantes. En un gradiente de pre-euro, lo más contaminante sigue Euro 1, Euro 2, Euro 3, 4, 5, híbrido, gas natural y eléctrico, la última tecnología. Si usted ve los dos cuadros primeros, que es lo que teníamos en el 2011 y lo que tenemos hoy, para no hablar del futuro, lo que tenemos es que en el 2011 solo el 5,1% de la flota era superior a Euro 4. Lo demás estaba por debajo, altamente contaminante. ¿Qué es lo que tenemos hoy, unos 3 años después? Lo que tenemos hoy es que el 22% de la flota está por encima de Euro 4, fundamentalmente Euro 5, y introdujimos la innovación no contaminante del híbrido. Aún nos falta el eléctrico. Pasamos del 5% de la flota al 22% de la flota. Es uno de los cambios más rápidos que en flota de buses hacia tecnologías sostenibles se ha dado en el mundo. No es suficiente, pero vamos aceleradamente. Y por eso la peor de las tecnologías, el pre-euro, lo más contaminante, pasó del 29% de la flota de buses a 0. Eso obviamente ha redundado en un mejor aire en la ciudad. Pasamos de 75 partes por millón en micras, en base 10, en el año 2007, a 49, y queremos bajar más este año. No es suficiente, deberíamos estar alrededor de 30 y más allá. Pero la descontaminación que se ha presentado, el proceso de mejoramiento del aire en Bogotá es importantísimo al pasar de 75 a 49. El representante Lara trae 2 temas que son fundamentales. Él propone, dice, el metro es muy caro y lo que sugiere, debemos extender, como en un principio desde el gobierno de Peñalosa se dijo, el modelo Solobús o BRT, bus de tránsito rápido, es decir, los buses rojos hacia las otras troncales, porque es más barato. Según él, es mejor. Y además menciona el POT. Y entonces uno diría, ¿qué tiene que ver el POT con la movilidad? Mucho. Una mala movilidad es el producto de un mal urbanismo. Y esa es una tesis que a mí me gustaría que se profundizara. Las ciudades con mala movilidad son las ciudades que tienen un mal urbanismo, una concepción de ciudad equivocada. Houston, Los Ángeles, son ciudades que se expanden. Lo propone el representante, expandamos, porque dice él, el precio del suelo por su escasez en el centro no permite más que expandirse. Es la visión clásica de la Bogotá del gobierno de Peñalosa y del POT del gobierno de Peñalosa. Expandirse significa infraestructura nueva, vías nuevas, servicios públicos nuevos, costos públicos nuevos que hay que adicionar para ir pasando de fronteras cada vez más lejanas. En la ciudad de Bogotá ha significado la segregación social, guetos de pobreza en un lado, guetos de riqueza en el otro, cada vez más lejos de sus puestos de trabajo y de sus puestos de estudio. Esa concepción de expansión es la que ha traído una mala movilidad. Claro, alguien diría, antes en la ciudad me movía más rápido, estaba más cerca del puesto de trabajo. Yo llegaba caminando a mi universidad.
Dirán, es que eso era en el pasado. No, las ciudades modernas buscan que la persona camine hasta su puesto de trabajo. No es el esquema de un señor con gafas negras montándose en un Ferrari, bajándose de su apartamento y andando a 100 kilómetros por hora con una rubia al lado por medio de una ciudad, el esquema de la ciudad sostenible. El modelo de la ciudad sostenible es un señor que puede ir a comprar el pan en la esquina, caminando. Y ese es el modelo de la ciudad europea. Hacia allá van las ciudades asiáticas y a mí me parece que deberíamos tenerlo en la ciudad latinoamericana. Lo propusimos en el POT y entonces dijeron que queríamos poner prostíbulos en los centros comerciales. Así mediáticamente destruyeron la visión de un POT que pudiera mantener una sostenibilidad en la movilidad a partir de la mezcla de usos del suelo. Mostró el representante un mapa de densidades y él mismo se asombró porque las densidades más altas de la ciudad de Bogotá están en los bordes. Y en cambio él vio, no subrayó, no se detuvo a analizar por qué la densidad es baja en el centro. Y entonces crecemos como un plato. Pues claro, si más gente vive en los bordes usando carro, pero trabajan en el centro, ¿cómo es la movilidad? De peor en peor. Una mala movilidad determina, un mal urbanismo determina una mala movilidad. Si invirtiéramos el plato y más gente viviera en el centro, la movilidad sería mejor. Bajas densidades en los bordes, altas densidades en el centro. Ese fue el POT que nos suspendieron. No solamente hubiera generado mejor movilidad, menos costos para la ciudad, sino que ambientalmente nos adaptamos al cambio climático porque dejamos de depredar el territorio. Pero me parece interesante que se abra esa discusión. ¿Es verdad que vamos a mejorar la movilidad implementando el modelo de la Florida en la sabana de Bogotá? ¿O es mejor aplicar la tesis de densificar las áreas centrales para que la gente pueda vivir más cerca de su puesto de trabajo y su puesto de estudio? Esa es la primera respuesta para una buena movilidad. Ahora, el representante dice, volvamos al modelo de Peñalosa del Transmilenio generalizado en toda la ciudad de Bogotá. Es una tesis defendida sobre la base de que el Transmilenio cuesta menos que el metro. Con el debido respeto con el representante Lara, los datos no son buenos, tiene problemas de metodología. ¿Por qué? Vamos a poner unos ejemplos. Porque comprar un bus es más barato que comprar vagones de tren, indudablemente. Pero ¿cuánto dura el bus y cuánto duran los vagones de tren? Porque para hacer las cuentas correctas hay que tener la variable tiempo. Si el bus me vale 1.000 millones, pero dura 10 años, y el vagón me dura 3.000, me vale 3.000 millones de pesos, por poner un ejemplo, pero me dura 50 años y duran más que los 50 años, aún Nueva York tiene trenes del principio, pues el tren es más barato. Cuentas que hay que hacer. Si la gasolina está ligada o el diésel al precio internacional del petróleo y con eso opera el bus todos los días, pero el vagón está ligado a la electricidad, que es agua a precios colombianos, en pesos, la operación del tren es más barato que la operación del bus y tengo que medirlo en las cuentas. Si el tren no tiene conductor porque es un robot manejado por computador y en cambio los buses cada uno tiene conductor por turnos, pues los conductores son una base del costo que hay que medir para los buses que no se mide para los trenes. Pero peor aún, si la Caracas, que se pensó que duraba 20 años, solo duró 10, por problemas técnicos dicen, y le invertí una plata, y la 26 le invertí otra plata, y por kilómetro me vale menos que el metro, aún con la corrupción de la 26, ¿cuánto dura el túnel del metro?
¿Y cuánto dura el concreto de la troncal del bus? Esas cuentas hay que hacerlas. Pues resulta ser que en la experiencia del mundo, de la humanidad, los túneles de metro, ninguno se ha acabado. Y el más viejo tiene 1,5 siglos en Inglaterra, en Londres. 1,5 siglos. ¿Cómo comparo los costos de ese túnel con los costos de una troncal de cemento en concreto y concreto que me dura 20 y si se hace bien hecha 30 años? Claro que hacer un túnel es más costoso que hacer la plataforma de cemento de una troncal, pero como se hace el cálculo en el tiempo traído a valor presente, ¿cómo traigo a valor presente un túnel que puede durar 2 siglos? Comparado con una troncal que solo me dura 30 años, o póngalo de otra manera, para comparar la troncal con un túnel de metro, tengo que multiplicar la troncal por 15 o por 20. Pero esas cuentas no se hacen y entonces pasamos a una manipulación de la cifra que puede incautar al mal informado, a la mal informada. Así se hacen las cuentas del metro. Por eso no se puede decir, oiga, qué metro tan caro, 400 kilómetros por kilómetro. La representante Angélica trajo a valor de hoy el costo en dólares del metro de Medellín y me sorprendió porque ese ejercicio no lo había hecho yo. Es el mismo valor del metro de Bogotá, pero el de Medellín aéreo, ¿sí fue así? 400 millones de dólares más caro el de Medellín que el de Bogotá, y el de Medellín es aéreo, supuestamente más barato, de segundo piso. ¿Qué es lo que sucedió? Que el costo financiero en Medellín, que lo pagó la nación, rompió las barreras de un costo de un metro de segundo piso. Pero si eso se hace respecto a Medellín, deberíamos hacer las cuentas también respecto a Madrid, respecto a Londres, a Tokio, a Nueva York, etcétera. Aquí lo dijo un representante, creo que fue Navas, no existe una gran ciudad del mundo del tamaño de Bogotá sin metro. Es que son brutos y los inteligentes somos nosotros. ¿Será que es así el mundo? ¿Será que ellos no hicieron las cuentas bien y se metieron en mega obras que no eran necesarias por hacer metros? Y entonces nosotros somos los de la línea correcta por no habernos metido en 70 años a hacer un metro. ¿Será que es así? Mire, yo he visto delegaciones internacionales llegar a ver la Caracas y se asombran, porque tiene razón Peñalosa. Se mueve tanta gente en los buses de la Caracas como una de las líneas más poderosas del mundo de metro. Y vienen a verlo, a ver si es cierto. Pero no he visto una sola delegación internacional haciendo un BRT en su propio país igual que el de la Caracas. Vienen a mirarlo, pero no cogen ese ejemplo. No hacen eso. Hacen metros y BRT al mismo tiempo, y bicicletas, y peatonalizan, y mejoran las condiciones del peatón. Eso es lo que se llama un sistema multimodal, no unimodal. Trazar una ciudad para que solo se use el carro, o priorizando el carro, o trazar una ciudad más avanzada para que se use el transporte público masivo, pero sobre la base de solo buses, son dos visiones erróneas. La humanidad con la tecnología actual ha pasado a lo multimodal, y Bogotá va por ese camino, y Bogotá Humana lo defiende. Por eso defendimos el metro y lo defendemos. Ahora, el representante Lara fracasa por metodología en un número. Es que el metro no se mide dólares por kilómetro, que es una deficiencia metodológica colombiana de privilegiar las cosas sobre las personas. Se mide es por viaje y se sabe si es eficaz o no. Una línea del metro en Barcelona hoy puede ser menos costosa que la de Bogotá, pero es absurdamente ineficaz comparada con Bogotá, porque no transportan casi personas.
porque es una ciudad de 3 millones y ya tiene 10 líneas, 8. Están haciendo la 9ª y tienen que paralizarla porque no hay demanda. Se mide por personas. Uno de los problemas del primer diseño del Metro de Medellín es que, pensando en valorizar terrenos desocupados, práctica usual de nuestras élites, incluida en Bogotá, hacer riqueza de la renta del suelo, entonces no había demanda. Y si no hay demanda, fracasa financieramente una línea de metro. Una de las ventajas de lo que hoy tenemos en Bogotá es que la línea está trazada por las más altas densidades y demandas del transporte público de la ciudad. Y por tanto, cuando se dice que ahí van a entrar 900.000 viajes por día, entonces hay que hacer las cuentas de cuántos viajes por día en un año sobre el costo anualizado del metro, y se compara con el mundo. ¿Y sabe qué da? Que estaríamos a punto de tener una de las líneas más eficientes de metro de la humanidad, que es el mismo resultado que le dio a Peñalosa con el BRT en la Caracas, y por eso vienen a verlo. En términos de mover gente, la Caracas es absolutamente eficiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué proponemos adicionarle a los buses de Transmilenio y al transporte del SITP un modo férreo que no es solamente una línea de metro, sino 5? Como bien dijo aquí Angélica, que no ha sido debatido plenamente porque los medios no comunican esto. Un poco pensando al estilo Samuel Hoyos. La palabra para hacer el daño antes que el dato certero y real. El debate a fondo con los argumentos. Pues, ¿por qué estamos hablando de modo férreo? No solamente porque Bogotá ya tiene corredores férreos, inutilizados más bien, ni siquiera no solamente porque el transporte férreo es 100% eléctrico y por tanto cero contaminación, sino porque el transporte férreo da más capacidad de transporte, y eso se mide en metros cuadrados. ¿Por qué no imitan la Caracas? Porque tiene 7.5 pasajeros por metro cuadrado. Imagínense ustedes cómo se hace eso. Imagínense para controlar los delitos de todo tipo, incluida la injuria sexual contra la mujer, que es la primera víctima del sistema Transmilenio. A mí me echan la culpa de eso, como si yo lo hubiera diseñado, como si yo hubiera apostado al modelo de Peñalosa de tener un sistema de Transmilenio solo bus en toda Bogotá. Bueno, hay que asumir los costos, porque entonces ¿para qué me hice elegir? Me toca. Pero tiene absolutamente razón la ciudadanía cuando dice: ¿cómo es esta Bogotá humana con un sistema de transporte tan inhumano? Y entonces, si analizamos esa frase a profundidad, ¿qué es lo que sale en un análisis? Que los que diseñaron un sistema de transporte solo bus como el modo de transporte masivo de la ciudad de Bogotá privilegiaron la velocidad, y por eso nuestras velocidades son más altas que muchas ciudades en América Latina, contrario a lo que dijo el representante Lara. Privilegiaron la velocidad a la comodidad. Es decir, imperó la eficiencia productiva. Llevar más gente al menor costo lo más rápidamente posible a sus puestos de trabajo. Ese es Transmilenio. Que la dignidad del usuario. Eso no se tuvo en cuenta, eso no existió, eso no estaba en el chip mental de los diseñadores y constructores del Transmilenio. Eso no importó. Por eso las estaciones eran pequeñas, y por eso el IPK, que aquí mencionó Angélica Lozano, no lo explicó porque yo lo entendí. El IPK es cuántos pasajeros por kilómetro. Entre más alto, más eficiente, ¿o no, secretario? Pues si llegamos a 5, si llegamos a 6, eficiencia. ¿Sabe qué significa el IPK?
se traduce en cuántas personas por metro cuadrado. Y es lo que tenemos hoy, porque crece la demanda y creemos que entonces lo que hay que hacer es hacer la troncal de la Boyacá, hacer la troncal de la 68. No es cierto. Y los diseños de la 68 sí los tenemos, cumplimos, pero no son buses, son trenes. Y los diseños de la Boyacá sí los tenemos, y es buses, pero no es más importante que la Caracas. Se mueve entre 22.000 a 30.000 pasajeros hora sentido. ¿Sabe cuánto es la Caracas, el representante Lara? 50.000 pasajeros hora sentido. Ni una línea del metro de París tiene esa cantidad de gente, para sus datos. Y es que dijimos que no vamos a financiar la Boyacá, ni la 68, ni las conexiones entre las troncales. Nosotros tenemos la plata en el cupo, usted lo dijo, no en los bancos. Ojo, el cupo no es plata en los bancos, el cupo es lo que se llama un cupo, es decir, una disponibilidad para endeudarnos. Pero es que la ley, y hay que cumplir la ley, ¿o no, representante? Dice que los sistemas masivos de transporte son cofinanciados. Es decir, aporta el distrito, y tenemos con qué, pero aporta también la nación. Su pregunta no debió ser sesgada políticamente. ¿Cómo es que el distrito le sacó la maleta a la Boyacá? Si hicimos los diseños y tenemos la plata. No, la pregunta debió ser, ¿dónde está la plata de la nación? Porque no se hace es por eso. Esa debió ser su pregunta, no la hizo. Yo se la entrego a usted. ¿Por qué la nación no está financiando la Boyacá? No voy a decirle por qué no el metro, porque estamos discutiéndolo, pero le pregunto, ¿acaso no es un COMPES? Si lo que hizo el gobierno de la Bogotá Humana fue cumplir el COMPES del 2010, no las ideas nuevas, a veces locas, pero a veces las ideas locas son buenas, no hay que desechar eso. Pero lo que hicimos fue seguir, porque una de las cosas peores que le puede suceder a una ciudad es hacer demasiadas rupturas. Nosotros cumplimos el COMPES 2010. ¿Qué dice el COMPES 2010? Metro, tren de cercanías, que son los tranvías, cables. Alguien dijo, es que están haciendo los diseños. No, los diseños los hicimos. Estamos adjudicando el primer cable en 15 días. Y las conexiones entre troncales, una de las cuales yo entrego. A mí me tocó, en medio de un lío jurídico penal, con todos los problemas que yo mismo denuncié, lograr en 6 meses con Mafe, directora del IDU, hoy concejal de Bogotá, en 6 meses abrir al servicio la 26, la 10ª, y estamos terminando la 6ª. Y dicen que no ejecutamos. Dicen que no ejecutamos. ¿Sabe cuál es el volumen de ejecución? No de presupuestación, de ejecución del IDU. Mire, porque estas son las trampas en medios. Claro, los que nos quieren hacer daño entonces hablan de porcentajes. ¿Por qué no hablan de volúmenes de dinero? Porque si hablaran de volúmenes de dinero a precios constantes, para no hacer trampas con la ilusión monetaria que dicen los economistas, a precios constantes, el IDU el año pasado ejecutó el nivel de recursos más altos de toda su historia. 1 billón de pesos en un año ejecutados, director. Y esperamos que este año superemos el año pasado. Nunca, jamás el IDU en su existencia, en precios constantes, había ejecutado un volumen tan alto de recursos. Pero somos malos ejecutores. Peor aún, si yo me fuera a educación, que no es el tema, en 2 años la ejecución, no la presupuestación de inversiones de la Secretaría de Educación es la más alta de toda la historia de Bogotá.
pero no voy a hablar de educación porque no es el tema del debate. Le menciono el IDU. Alguien mencionó, creo que fue el representante Lara, mire, son tan malos ejecutores que centralizaron el arreglo de la malla vial y llevan el 30%. De esa manera no se puede engañar la opinión pública. Usted se refiere al convenio que se firmó para el 2012 y se olvida de todo lo demás. Y le voy a recordar, no solamente existe el convenio que ya está ejecutado en 48%, que son 200.000 millones de pesos, sino que el 40% de los fondos, todos los años, de los fondos de desarrollo local va para mantenimiento de malla vial, que significa cada año 200.000 millones de pesos aproximadamente, cada año, y se ha ejecutado. ¿Cuál centralización? Y encima el presupuesto propio de la unidad de mantenimiento vial, que pasó de 30.000 millones de pesos promedio el gobierno pasado a 100.000 millones de pesos este año. En este año como promedio. Es decir, que mantenimiento vial ha ejecutado cerca de 400.000 millones de pesos de sus propios recursos para mantenimiento vial, y no hemos puesto las cuentas del IDU en malla arterial. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hemos tapado casi 30.000 huecos en la ciudad. Maquillados, dice la calumnia. Miren cómo dice la calumnia, es que compraron y pagaron IVA y esas máquinas costaron 15.000 millones de pesos. Claro, cualquiera dice, ni que fuera un cohete que va a la luna. Calumnia. Nosotros no hemos comprado ninguna máquina y por tanto no hemos pagado IVA por máquinas. Lo que vale 15.000 millones de pesos no son las máquinas. Dejen de calumniar. Lo que vale 15.000 millones de pesos es el asfalto, y se produce en Colombia. Y el precio por metro cúbico de ese asfalto aplicado a través de esas máquinas, que no pueden ser de nuestra propiedad porque son un invento patentado, es más barato que lo que hacían nuestras formas tradicionales de tapar huecos, o sea, reparchear en volqueta y con obreros de pico y pala. Y por eso, y no solamente más barato, sino más rápido, y por eso es que hemos tapado en conjunto, entre todas las tecnologías viejas y nuevas, 30.000 huecos en la ciudad de Bogotá. Y no solamente hemos tapado huecos, hemos reconstruido vías, hemos mantenido vías, hemos hecho vías en los barrios segregados, al punto que estamos sobrepasando los 2.000 kilómetros carril de vías, que es como si yo hubiera hecho en 3 años un carril de aquí hasta Barranquilla y hubiera hecho el otro carril de Barranquilla hasta acá. Dígame en qué gobierno nacional, incluidos los del Centro Democrático, ha hecho una carretera en ese tiempo de ese tamaño. Lo hemos hecho al interior de Bogotá. No es suficiente aún. Y no es suficiente aún por desidia de este gobierno, sino porque durante 30 años no se hizo mantenimiento a la malla vial. Y entonces los datos hay que decirlos correctamente. Estamos recuperando en la Bogotá humana la malla vial de la ciudad de Bogotá, abandonada por 30 años. Es que los vagones de tren ofrecen más metros cuadrados para la capacidad de transporte de la ciudad de Bogotá. Y que si yo le junto a los buses las 5 líneas del metro, las del metro ligero y las del metro pesado, entonces una variable que nunca estuvo en la mente de los que diseñaron el transporte de Bogotá aparece: la humanización a partir de la comodidad del usuario, que es un objetivo de una Bogotá humana. Yo quiero mostrarles aquí el mapa, creo que es el último, de la red. Ya está. No mostramos el de la velocidad, pero vamos a mostrar. Esa es la. Sigue.
esa es la velocidad, pero vamos a pasar ese. Vamos hacia la red de metro. ¿Sí es? Aquí hay un reflejo y no me deja ver bien. Esto que está ahí no es una ilusión. Eso que está ahí son varias líneas de tranvía diseñadas. La que va hasta Faca, con estaciones cada 400 metros. La que va a Suacha, con estaciones cada 400 metros. Ya entregadas al gobierno nacional en fase de diseño, y solo se necesita que planeación dé el visto bueno para empezar a adjudicar y construir. En una etapa anterior, aún en nuestras manos, la carrera séptima, la 68 y la diagonal que va entre la carrera novena, casi séptima, y la 26 al kilómetro 5. Es decir, la utilización plena de los corredores férreos de la ciudad y algunas vías. Dos de ellas ya entregadas al gobierno nacional. No se necesitan más estudios realmente, en diseño. 80% financiación privada. 20% que se puede extender a 30% con la aprobación hoy de la ley del plan de desarrollo del gobierno nacional para los tramos en Cundinamarca. Los tramos en Bogotá están plenamente financiados. Y adicionalmente la primera línea del metro. Si nosotros empezamos la construcción de este modo férreo de transporte articulado a los buses, la cantidad de metros cuadrados de capacidad de transporte se incrementa sustancialmente en la ciudad de Bogotá, y por tanto podemos bajar de 7.5 pasajeros por metro cuadrado que hoy tenemos dentro de los buses a 5, y ojalá buscar el estándar internacional, que es 4. Eso se llama humanizar. La mayor parte del costo del tranvía es privado. Se sostiene con tarifas, lo cual indica que el kilómetro de tranvía en infraestructura construido es más barato que el de bus. Estas 5 propuestas que ya están diseñadas equivalen a 10 troncales de Transmilenio de buses en la ciudad de Bogotá. Esa es la dimensión de lo que hemos hecho en estos 3 años. Lo que ningún gobierno en el pasado puede mostrar, porque si acaso Mocus quizás puede decir, puede hacer más de una troncal de Transmilenio. Ninguno más pudo. La 26 se hizo en 3 gobiernos. Comenzó con Lucho, al final siguió con Samuel, con sus sucesos, y finalmente fuimos nosotros los que terminamos abriendo el servicio a los 6 meses de comenzado el gobierno. Yo entregué 26 décimas y vamos a terminar la 6ª, que comenzó y terminó en nuestro gobierno. Pero aquí van 10 troncales de Transmilenio en buses, pero vueltos corredores férreos en trenes. ¿Lo podemos hacer? Entonces, ¿qué ha hecho el distrito? Solo papeles de estudios, dice la gente. La gente dice, estamos llenos de estudios del metro. Mentira. No existe un solo estudio en 70 años del metro. El primer estudio de ingeniería básica avanzada que se ha hecho en la historia de Colombia, en Bogotá, sobre metro, lo hicimos nosotros. Y lo entregamos, lo terminamos, lo hicimos a tiempo. No solamente estudios, dinero. Bogotá pone el dinero, ya lo tenemos. Bogotá ya tiene el dinero para su parte en el metro. No necesita poner en tranvías ni un peso. Todo es financiación privada. Pero nosotros no solamente tenemos 2.4 billones de pesos del cupo, hasta 2.4 billones. Nosotros tenemos 3.1 billones de tarifas en pasajes al precio de hoy para subirse a un bus. Es decir, suben 5.5 billones de pesos. Y no les voy a hablar de las reservas, que es dinero del distrito en las arcas contables de nuestras empresas públicas,
que suman más de 4 billones de pesos, sin entrar a dialogar sobre las tasas de uso del suelo, valorización, etcétera, sin mencionar eso. 5.5, nosotros tenemos que poner el 30% de acuerdo a la ley, mínimo. El metro con costos financieros más la Boyacá más las intersecciones, la bolsa que llamamos nosotros, de todas esas obras valen 20 billones. ¿Cuál es el 30%? 6. Es decir, el distrito hoy tiene el dinero para pagar su 30% en la bolsa. Para el metro y para las obras del COMPES, incluida la Boyacá, representante. ¿Dónde está el resto? Porque de acuerdo a la ley lo pone la nación. No me haga a mí el debate sobre cómo hacer que la nación ponga el resto. Pregunta que está por responder. Bueno, y si la nación, de acuerdo a la ley, pone el 70%, ¿dónde está el resto? Porque el distrito ya cumplió. Estudios y dinero. Claro que el distrito puede poner más allá del 30%. Pero el debate debe centrarse en dónde está el dinero de la nación para el resto. Pero creo que yo no soy el que tiene que responder eso. Los debates que están por seguir en la estructuración financiera del metro y de las líneas del tranvía consisten en saber cómo la nación puede poner lo que hace falta para completar la financiación del metro. El metro puede empezar a adjudicarse ya. Los tranvías pueden empezar a adjudicarse ya. Alguien mencionó, necesitamos hacer un solo contrato de metro por todas las obras hasta la 127. No. Hay otras alternativas, están en discusión. Podemos comenzar por unas partes que son indispensables para la continuación de las otras, siempre que se garantice la continuación de las otras. Claro que podemos empezar a adjudicar el material rodante, la parte eléctrica, el componente eléctrico, el componente de telecomunicaciones y la compra de predios. Sin la compra de predios no se puede seguir con la fase de obras civiles. ¿Tenemos la plata para ello? Sí. La tiene toda el distrito. Solo, incluso, no se necesita que la nación tenga la plata ahora, se necesita que la plata la comprometa la nación para después. ¿Cómo se hace eso? Con un COMPES. Está la bancada de Bogotá, tanto su extrema derecha, el centro democrático, el polo que aquí se expresa, los otros partidos, Cambio Radical que tiene la vicepresidencia, dispuesta toda la bancada a ayudarnos a que, teniendo estas bases que nunca en la historia de Bogotá se habían dado, podamos lograr que la nación y el distrito, con voluntad política, inicien las adjudicaciones. Yo pienso que sí, que esto no se va a repetir, que este es un momento, por coincidencias, por muchas razones, histórico, que nos permite por primera vez montar el modo férreo articulado e integrado a los demás modos del sistema integrado del transporte público. Podemos, estamos listos, solo se necesita dar los pasos inmediatos para iniciar un proceso de adjudicación. No creo en un modelo de solo carros. La política del distrito, quiero que esto lo tengan claro hasta que termine este gobierno y no sabemos el que sigue, pero ha sido así en varios gobiernos, es que priorizamos el peatón. Señor alcalde, con mucho respeto, ya vamos para una hora de debate y pues nuestros compañeros quieren intervenir y falta todavía los delegados del gobierno, entonces le vamos a dar unos minutos más para que termine su intervención. Termino. Entonces,
Porque es el paradigma que yo quiero que se reconozca. Se puede debatir, pero que se nos reconozca. Porque es el que defendemos y tiene una coherencia. No es una locura, no es una improvisación. Nuestra prioridad es el peatón. Hemos adjudicado obras para 500.000 metros cuadrados de mejoramiento en la ciudad para los peatones. Vayan, miren la séptima y midan las cebras, cosa que no ha hecho un solo periodista en lo que va en el gobierno. Midan las cebras. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto medían antes? Espacio para peatones, para no hablar de la séptima, 500.000 metros cuadrados. Nuestra segunda prioridad es la bicicleta. Este gobierno duplicó los viajes en bicicleta. Los duplicó, es la ciudad latinoamericana con más viajes de bicicleta diarias de todas las capitales latinoamericanas. Alguien dirá, sí, la infraestructura. Tenemos la tercera infraestructura en bicicletas más grande del mundo. Alguien dirá, pero lo hicieron los de atrás, no usted. Pues pasamos de 376 hoy a 406 construidas kilómetros y en ejecución, no en perspectiva, sino ya construyéndose 108 kilómetros. Es decir, vamos a entregar la ciudad con una red de 514 kilómetros de infraestructura para bicicletas. Tercera prioridad, el transporte público masivo. Nuestro camino es el sistema multimodal e integrado subsidiado, de lo cual no hablamos, pero será un tema de otra discusión. Si vemos no, yo voy a finalizar aquí, pero quiero que tengan ese paradigma en la cabeza. Nos hemos movido en las tres prioridades. La cuarta política pública es desestimular el carro particular. No estimularlo, desestimularlo, que significa quitarle espacio al carro particular. Porque usa el 90% del espacio público para apenas el 10% de los viajantes, lo cual es antidemocrático. Y es insostenible. Representante Lara, si queremos infraestructura para el carro particular, no es ponerse sobre las demás infraestructuras. Por ejemplo, la entrada a Bogotá por el sur, en vez de pensarse en un segundo piso que fragmenta la ciudad de Soacha y se la acaba de... voy a hablar la palabra. ¿Por qué no piensan en un túnel? Lo cual mejoraría sustancialmente la ciudad de Soacha. ¿Por qué piensan en un segundo piso que daña la ciudad de Soacha? Porque la fragmenta completamente. ¿Y por qué no piensan en un túnel? ¿Que sale más costoso? Sí, pero la ciudad de Soacha resalta si logran ponerle un túnel abajo que lleve el transporte del Autosur abajo, libera el espacio. Piénsenlo, pero no supediten las ciudades al carro, es al revés. El carro se supedita a las ciudades. Gracias, muy amable. Gracias a usted, señor alcalde.